compartas las preguntas, que las podamos ver. Sí, Las instructor, compartes yo desde las tu... voy a enviar al correo. Ah, listo, hágale pues. Hágale para que las podamos mirar. Entonces, mientras la compañera nos comparte al correo las preguntas, hagamos un breve recorderis. Listo, entonces, retomando un poco. Recuerden que cuando uno está realizando una entrevista laboral, uno puede, de una u otra manera, indagar sobre diferentes ámbitos o diferentes aspectos que nos ayudan a obtener una mayor información de la persona con la cual vamos a trabajar o a la persona que estamos entrevistando. Inicialmente, como les decía, uno debe de indagar datos demográficos. Y los datos demográficos giran en torno a aspectos que deben de estar presentes en la hoja de vida, pero que estamos buscando confirmarlos o que la persona de una u otra manera los tenga presentes. Entonces, datos demográficos son el número de cédula, el correo, la dirección, dónde vive, entre otras. Luego, indagamos algunos aspectos relacionados con los datos familiares, con quién vive, cuántos son, edades, nombres, si es posible, y profesiones o actividades, si la familia apoya o no al trabajador en la tarea o en la actividad que va a realizar, entre otros, y datos laborales posteriormente. Cuando hablamos de los datos laborales, estamos hablando principalmente de en dónde ha trabajado, cuáles son las actividades que realizaba en ese cargo, cuánto tiempo ha durado en ese cargo. ¿Por qué hablamos o por qué indagamos sobre el tiempo? Por varios aspectos. Uno, una persona que lleve, no sé, 5 o 6 años en la misma empresa, pero de esos 5 o 6 años los lleve todos en el mismo cargo, es una persona que de una u otra manera puede hacer que desconfiemos, por decirlo de alguna manera, porque es una persona que no se ha actualizado, es una persona que de una u otra manera de pronto no ha... listo, ya me llegaron las preguntas, muchas gracias. No se ha tomado la molestia de mirar o de crecer a nivel laboral o personal. Esa es una. Otro aspecto que uno mira en cuanto a los trabajos es cuánto tiempo ha habido entre el último trabajo y el siguiente, o cuánto tiempo ha durado desempleado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente también cuando las personas llevan mucho tiempo desempleados o cuando la persona lleva o ha pasado mucho tiempo entre el último empleo en el que trabajó y ahora, también existe la posibilidad de que la persona se nos haya desactualizado. Entonces, en esa medida, si la persona tiene esos periodos largos, así como de inactividad laboral, es muy importante que se pueda ver compensado, por decirlo de alguna forma o de alguna manera, con el hecho de que la persona haya realizado cursos, haya realizado estudios que le permitan crecer como persona o crecer laboralmente. Listo, chicos. ¿Todos pueden ver las preguntas? Chicos, ¿pueden ver las Sí, preguntas? señor. Sí, sí se ve. Listo. Entonces, sus compañeros nos dicen formato de preguntas para realizar la entrevista.
A esto se le llama protocolo de entrevista. ¿Listos, chicos? Más que formato de preguntas, esto se le denomina protocolo de entrevistas. Entonces, preguntas para romper el hielo en el entrevistado. ¿Ha encontrado fácilmente la oficina? ¿Conoce esta zona? Sí, correcto. ¿Conocías la empresa? ¿Ha sido cliente nuestro? ¿Cómo supiste de la vacante? ¿Conoces a alguien que trabaje aquí? Bueno, listo, empecemos. Estas dos, las preguntas relacionadas con el numeral 3. ¿Cómo supiste de esta vacante o conoces a alguien que trabaje aquí? Estas preguntas ya no son preguntas para romper el hielo. ¿Listo? Son preguntas que uno puede utilizar en la parte de la entrevista ya relacionada con el cargo laboral o con, ¿cómo es que se llama? Con los aspectos laborales. ¿Por qué? Porque cuando tú le preguntas a la persona frente a cómo se enteró de la vacante o si fue referido por alguien que está dentro de la organización, ya tenemos que haber avanzado un poco en el conocimiento del individuo. Ya tenemos que haber de una u otra manera logrado que la persona gane confianza en nosotros. ¿Por qué? Porque es que la respuesta a cómo supiste de esta vacante puede ser que tiene un familiar en la empresa o un amigo o un conocido que le comentó de la vacante. Y por eso la hoja de vida nos llegó a la organización. Entonces, para que la persona nos conteste esa pregunta, la persona ya tiene que tener un cierto nivel de confianza o cercanía y desde ese punto de vista ya tiene que sentirse un poco más relajada para que nos la pueda contar. Luego, chicos, esta, para todos. Yo personalmente recomiendo que no se haga esta pregunta. Cuéntame algo sobre ti. ¿Por qué piensan ustedes que yo les digo que no sería conveniente hacer esa pregunta? Los escucho. Chicos, Instructor, puede ser porque pues está dejándola abierta, no le está preguntando algo específico. uno, porque es una pregunta demasiado abierta y no es específica. ¿Por qué otra cosa piensan ustedes que no sería conveniente hacer ese tipo de preguntas? Pues porque es una persona desconocida con la cual no hay confianza y pues uno qué le va a contar a alguien que no lo conoce a uno sobre algo de uno. Listo, porque puede que no haya todavía la suficiente confianza como para contarle algo que realmente sea significativo para el entrevistador. ¿Por qué otra cosa piensan que no es conveniente hacer esa pregunta? ¿Quién se imagina o quién me dice? Instructor, pues porque, no, pues digo yo no, porque uno lo pone nervioso en ese momento, pues en Ajá, el sentido de que uno, ¿qué va a decir? O sea, uno se pone nervioso. Entonces, como corchador esa pregunta. listo, porque uno a nivel de sentirse evaluado, uno se pone nervioso, se pone ansioso y lo pueden estar escorchando a uno con esa pregunta. ¿Por qué otra cosa piensan ustedes que uno no pregunta? Cuéntame algo sobre ti. ¿Quién más? ¿Alguien más? Porque, porque es muy confianzuda. No, muy confianzuda sería si el entrevistador te dijera, bueno, ¿y tienes novio, pareja? Cuéntame. Eso sí es ser muy confianzudo. Pero esta pregunta no es muy confianzuda. Lo que pasa con esta pregunta es que plantea una disyuntiva o una dificultad. Quiero saber si alguien logra imaginarse cuál podría ser esa dificultad. Y la dificultad no es para uno como entrevistador, sino que la dificultad es para la persona que está siendo entrevistada. Además de todo lo que ya han dicho. ¿Quién se imagina cuál podría ser esa dificultad? Instructor, ¿cómo expresar algo que, pues, que siente, pues, no sé, una pérdida o algo? Podría ser, Más o menos, no sé. sí, podría ser, está cerca. Mira, o miren, ¿cuál es el asunto de por qué no se hace o no es debidamente, no es correcto más bien realizar esta pregunta de cuéntame algo sobre ti? Porque es que nosotros los seres humanos somos seres complejos,
somos seres multidimensionales, por decirlo de alguna manera, y somos seres que en un día podemos haber hecho muchísimas cosas, ¿sí me entienden? Y cuando a mí me dicen, cuéntame algo sobre ti, yo lo primero que me voy a preguntar, bueno, y de todo lo que yo le podría contar a la persona, ¿qué será lo que quiere saber? ¿Sí me entienden? Es como de todo lo que yo he podido hacer o de todo lo que he hecho durante el día o durante la semana o de todo lo que yo pienso que soy como ser humano, ¿qué podría contarle yo a la otra persona que la otra persona pueda considerar interesante o que sea relevante para el proceso que estamos realizando en este momento? Entonces, cuando nosotros hacemos una pregunta tan abierta como cuéntame algo de ti, le estamos dando demasiada libertad, le estamos dando un campo de acción muy amplio al entrevistado y el entrevistado se nos puede corchar, se nos puede bloquear porque de todo lo que él nos podría decir, le podría costar dificultad elegir algo de lo que nos puede decir. Es como cuando le dicen a uno, bueno, y cuéntame, ¿quién eres tú? Háblame de ti. Uy, juepucha, qué pregunta tan complicada. ¿Dónde te ves los próximos 5 años? Listo, esa pregunta no está mala, chicos, pero esa pregunta no es para hacerla aquí, en romper el hielo. Esta pregunta iría al final, entonces tengámosla ahí en el tintero. ¿Y por qué deseas este puesto? También está relacionada con otras preguntas que uno puede hacer más adelante. ¿Por qué les digo que está relacionada con otras preguntas que pueden estar más adelante? Porque en ocasiones, debido a cómo se haya hecho la convocatoria, puede que no se haya informado el cargo, sino que se haya pedido un perfil, o puede que se hayan dicho solo las características que debe tener la persona, pero no se haya dicho a qué actividad se va a dedicar. Entonces, la persona puede que no sepa cuál es el cargo al que va a ir, no puede que no sepa cuál es el puesto al que va a optar, sino que tiene las competencias o que tiene el perfil necesario. Entonces, desde ese punto de vista, a veces es posible que la persona no sepa eh, no, y no nos pueda contar en este momento realmente cuál es la razón por la cual está optando por el cargo. ¿Cuáles son preguntas correctas o adecuadas? ¿Encontraste fácil la oficina? ¿Conoces esta zona? ¿Cómo llegaste? ¿O a través de qué medio de transporte llegaste? O una pregunta que es supremamente neutra. Uy, qué calor que está haciendo hoy, ¿cierto? ¿Tú qué opinas? Para que la persona pueda tener la posibilidad de hablar con tranquilidad frente a lo que le está pasando. Aquí, chicos, en preguntas para romper el hielo, nunca se les vaya a ocurrir preguntar ni cosas de política, ni cosas de religión. Porque cuando se preguntan o se realizan preguntas relacionadas con la política y con la religión, son dos temas muy sensibles que pueden generar controversia y pueden hacer que la persona se angustie o se preocupe frente a la pregunta que le acabaron de realizar. Porque con lo que está sucediendo en este momento en el país, por ejemplo, con todo lo que sucede con Álvaro Uribe Vélez, la persona puede decir, uy, ¿será que me está preguntando por qué opino yo de eso? ¿Qué es lo que debo de contestar? Entonces, trate de realizar preguntas que sean bastante neutras. Datos demográficos. ¿Cuál es su nivel de educación? La educación no es un dato demográfico. El ingreso familiar tampoco. Su estado civil sí. Su situación laboral actual va a más abajo. Su rol familiar va en los datos familiares, al igual que personas a cargo. Aquí, ¿cuáles están bien? Una, barrio y dirección donde vive. ¿Cuál es su estado civil? Pero aquí les faltarían preguntas como, ¿cuál es tu número de cédula? ¿Cuál es tu número de celular o de teléfono fijo? ¿Me podrías hacer el favor de recordarme o de decirme cuál es tu correo electrónico? Entre otros. Aquí, en los datos familiares, podemos bajar cuál es el rol en la familia y cuál es su ingreso familiar. Por ejemplo, ¿cuántas personas viven con usted? ¿A qué se dedican estas personas? ¿Qué edad tienen? ¿Cuáles son sus niveles de educación? Bueno, pregunta, chicos, ¿cuál es la razón para que le pregunten a la persona si tiene alguna persona con discapacidad en la familia? Los escucho. Insultó, pues porque puede ser el hijo
Ajá. Pues por ese caso, pues por la cuestión del tiempo, si tiene que, si hay alguna inconveniente, pues que deba salir tarde o algo, digo yo. Ujú. Ah, listo. Bueno, desde ese punto de vista, la pregunta es muy válida. Tienes toda la razón. Pero entonces, chicos, para todos, recuerden que las preguntas se construyen o se hacen dependiendo de las características que el puesto o el cargo laboral como tal presente. ¿Eso quiere decir? Que si nosotros realmente sabemos que en el cargo la persona de pronto va a salir tarde o de pronto va a tener que emplear más del tiempo que normalmente se debería de utilizar, o que la persona va a estar viajando, o que la persona va a tener que estar fuera de su casa durante mucho tiempo o mucho rato. Entonces la pregunta sí tiene mucha validez. Pero si usted sabe que el horario, si usted sabe más bien que el cargo es de oficina, que la persona rara vez va a tener que utilizar horarios o horas adicionales para cubrir su puesto de trabajo, la pregunta sobra. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que usted en el protocolo de la entrevista puede tener todas las preguntas que usted desee, pero eso no quiere decir que usted las tiene que realizar todas. Usted debe de elegir cuáles son las preguntas que, dependiendo de las peculiaridades del cargo que va a elegir, debe de realizar. Datos laborales. ¿Qué sabe de nuestra empresa? Una pregunta muy válida. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Para qué? Y aquí entonces a los que construyeron estas preguntas, ¿qué lo motiva hacia qué, hacia dónde o para hacer qué? Porque esa pregunta es como, cuéntame de ti. Es una pregunta demasiado abierta. Entonces, cuando ustedes harían esa pregunta, ustedes estarían buscando qué cosa. Los escucho. Chicos, no los ¿Cuál oigo. era el instructor? ¿Cuál era? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué están esperando o cuál esperan ustedes sea la respuesta que la persona les dé frente a esa pregunta? No, instructor, es como muy, o sea, muy compleja porque pues no sé qué es lo que le motiva que a nivel laboral, no sé, no, pues no sabría qué contestar, pero pues yo contestaría pues el motivo pues que voy a tener algo ya estable, un trabajo estable, porque pues ahí explicaría mis razones de hace rato que no trabajo o algo así. Ajá. Pues no sé, está como confusa la pregunta. La pregunta. Listo. Entonces, miren, esta pregunta, como les decía, ¿qué es lo que te motiva? Es igual a esta. Cuéntame algo sobre ti. Es una pregunta demasiado abierta y que de una u otra manera, como se pudieron dar cuenta ustedes, son muchos los factores o aspectos que lo pueden motivar a uno como ser humano, dependiendo del contexto de la situación frente a la cual estemos hablando. Entonces, cuando hablamos de este tipo de preguntas, ¿qué te motiva? Este tipo de preguntas no es correcto realizarlas, no porque sea malo hacerlo, sino porque es una pregunta demasiado abierta, demasiado amplia, que como la misma compañera no lo dijo, genera confusión, genera incertidumbre y hace que uno se pregunte, juepucha, de todo lo que a mí me motiva y me moviliza, ¿qué será lo que tengo que contestar? La de por qué estuviste tanto tiempo en el mismo puesto o empresa es una pregunta que no está mala, pero está mal formulada. Eh, Tengan en cuenta algo y aquí es para todos. Cuando uno hace preguntas para entrevista, trate de no utilizar el por qué, ya que por qué, porque es un condicionante que significa como acusación, como ¿por qué hizo usted eso? ¿Por qué tal cosa? Entonces, usted puede cambiar ese por qué por otra forma de iniciar la pregunta, como cuéntame qué logros obtuviste en el cargo durante esos 5 años. No se presentó nunca la posibilidad de eh, crecer o de cambiar de cargo, o tú estabas satisfecho en el cargo que estabas desempeñando, que pasaste o estuviste 5 años en el mismo.
Es decir, tienen que encontrar diferentes alternativas o formas para realizar esa misma pregunta. Esta, ¿qué te gustaría lograr que no pudiste lograr en el último puesto? Está bien, está buena. ¿Estarías dispuesto a viajar con frecuencia o a cambiar de domicilio? Sí, también. ¿Cuál ha sido tu mayor logro profesional? ¿Dónde? Porque recuerden que una persona no tiene un solo cargo, por ejemplo, o no ha estado en una sola empresa. Entonces, aterrícela. ¿Cuál ha sido tu mayor logro profesional en la última empresa donde trabajaste o en la empresa en la cual estabas? Es decir, ayúdelo a que pueda construir una respuesta que le brinde no solo información a usted, sino que le ayude a él a sentirse cómodo. Listo, chicos, hay varias cositas que tienen que mejorar allí. Preguntas, dudas, inquietudes mientras les cuento qué más se puede preguntar, o antes de contarles qué más se puede preguntar a los chicos que compartieron las preguntas. Una pregunta. Dime. ¿Es necesario datos familiares, datos personales, datos familiares, datos de experiencia? ¿Cómo se te entrecorta la llamada? Vuelve a hacer la pregunta, pero hazlo más despacio. El ventilador. En ese de datos personales y de la experiencia, ¿está bien? ¿O en ese orden? En donde se habla de la experiencia es que se corta mucho el sonido. Escríbelo en el chat, Tatiana, es más fácil. Bueno. Instructor, Dime, Sara, yo tengo una pregunta. cuéntame. Lo que pasa es que tenía la duda de que, o sea, uno llega a la entrevista, por ejemplo, y por ejemplo en los datos demográficos, uno le Sí, van a preguntar cuál es tu cédula, tu celular, tu correo electrónico, tu estado civil, a pesar de que ya estén en la hoja de vida, ¿cierto? sí, cierto, correcto. O sea que preguntas como fortalezas, debilidades, como preguntas así como cómo te ven 5 años, no vendrían en datos demográficos. No, eso no viene en datos demográficos. Las preguntas relacionadas con los datos demográficos giran única y exclusivamente alrededor de aspectos de localización, dirección, teléfono o de aspectos de identificación, número de cédula, porque como les digo, a pesar de que todos esos datos o la gran mayoría de esos datos están en la hoja de vida, el que uno le haga esas preguntas a la persona es como para corroborar que la persona realmente sí se sepa su hoja de vida, por decirlo de alguna manera, o que sí son reales y verídicos los datos puestos en la hoja de vida. Porque ustedes van a encontrar, recuerden que hace como 2 o 3 sesiones yo les decía a ustedes que las empresas tienen políticas internas de contratación y que las políticas internas de contratación es que si usted, por ejemplo, vive en determinado barrio o que si usted tiene familiares en la empresa o que si usted de pronto tiene una persona o un familiar que tenga líos con la justicia, usted no puede ser contratado en la organización, usted no puede ser contratado en la empresa. Entonces, los datos demográficos me sirven a mí es para corroborar, para comprobar qué tan bien o qué tanto sabe o conoce la persona, qué tan real, más bien, son los datos que están consignados en la hoja de vida. Por eso uno los debe de preguntar de todas maneras. Ah, ok, instructor. Y otra pregunta, instructor. Las Dime. preguntas generalmente se hacen en orden, así como demográfico, familiar, laboral, etcétera, etcétera, o no tienen un orden como tal. No, es conveniente tanto para ti, como quien es la que está haciendo la entrevista, como para el entrevistador, tener un orden en la forma en la que se están haciendo o realizando las preguntas. Solo que hay que tener en cuenta algo, chicos. Ustedes no en ningún momento le van a anunciar a la persona qué tipo de pregunta le van a hacer. Es decir, ustedes no le van a decir a la persona, bueno, ahora te voy a hacer preguntas asociadas a la parte sociodemográfica. Listo, ahora te voy a hacer preguntas relacionadas con tu familia. No, simplemente ustedes empiezan la conversación.
Entonces, digamos que uno lo que podría hacer es, bienvenido, pasa, siéntate. Hoy vamos a conversar un poco acerca de ti. Te voy a hacer algunas preguntas relacionadas a tu vida y a tu experiencia laboral. Comencemos. ¿Me repites tu nombre, por favor? O le dices, tu nombre es, por decir algo, Rafael Hernán Márquez Martínez. Ah, listo, muchas gracias. ¿Y me podrías confirmar tu número de cédula? Chun, chun, chun. ¿Me podrías facilitar tu correo nuevamente? Tan, tan, tan. ¿Y tu número celular? Ah, listo. ¿La dirección donde te podemos contactar es cuál? Listo. Tú acabas de preguntarle a la persona datos sociodemográficos, cédula, correo, teléfono, sin necesidad de preguntarle o de hacerle o explicarle qué es lo que estás haciendo. Y cuando ya has averiguado sobre los datos sociodemográficos, entonces le puedes decir, bueno, ahora me gustaría que por favor me comentaras un poco sobre tu familia. Cuéntame tú con quién vives. Y entonces empiezas a construir el árbol familiar. Y miren que de una u otra manera, en ningún momento yo le he dicho a la persona qué le voy a preguntar o qué orden voy a seguir, pero sí estoy manteniendo un orden que le permite a la persona tener claridad en la construcción del discurso. ¿Por qué? Porque es que si tú empiezas a preguntarle, bueno, cuéntame, ¿con quién vives? Ah, qué chévere, muy interesante. Ay, pero ¿y cuál fue tu último trabajo? Ah, ya, listo, trabajaste en no sé qué. Bueno, pero sígueme contando de tu familia. Entonces, ese saltar de un tema al otro hace que al entrevistado le cueste trabajo construir un hilo en el discurso y entonces sea claro. Tatiana, ¿este orden está bien? Datos personales, familiares y experiencias. Sí, Tatiana, no hay ningún problema. Igual, chicos, tengan en cuenta, ustedes pueden empezar la entrevista en el orden que ustedes quieran. El único que, por decirlo de alguna manera, es inamovible sería la parte sociodemográfica. Me explico. Uno siempre debe de empezar la entrevista, uno siempre debe de empezar la entrevista haciéndole preguntas a la persona relacionadas con él como sujeto o como individuo. Ahora bien, hay un aspecto importante que hay que tener en cuenta. Vengan, miramos otra vez este formato, ya que nos lo pasaron. Tenemos preguntas para romper el hielo y datos sociodemográficos. Preguntas familiares. ¿Se acuerdan que me decían por acá arriba, cómo supiste de esta vacante? ¿Conoces a alguien que trabaje aquí? Estas preguntas las pueden hacer aquí. Es decir, después de que ya han hecho las preguntas relacionadas con los datos familiares, usted le puede decir a la persona, bueno, quisiera que por favor me comentaras cómo te enteraste de esta vacante. ¿Cómo llegó tu hoja de vida a nuestra organización? Cuéntame qué sabes tú de nuestra empresa. Y entonces ahí ya puede empezar a hablar acerca de qué, acerca de la organización como tal o de las diferentes experiencias laborales. ¿Hasta ahí hay alguna duda, pregunta, inquietud o estamos claros todos? Tuve otra pregunta. Dime, Sara. Las preguntas como las que le dije ahorita, que fortalezas, debilidades, ¿eso qué tipo de datos son? Esas son preguntas personales. Esas preguntas personales tú las puedes hacer hacia el final, cuando tú ya empiezas a indagar habilidades, destrezas o competencias del trabajador. Digamos, o bueno, eso, como te digo, no es que sea al final, tú las puedes colocar o ubicar donde tú consideres que sea más apropiado para la entrevista. Lo importante es que mantengas un orden en el momento en el que vas a empezar a hacer las preguntas. Si tú, por ejemplo, como les decía ahora, corroboras datos sociodemográficos y entonces decides que es importante conocer al trabajador y empiezas a hacerle preguntas personales, entonces luego no le vayas a hacer preguntas laborales, luego preguntas familiares, regreses a preguntas personales, porque ese saltar de un tema a otro no le permite a la persona estructurar el discurso, no le permite como tener una idea frente a cómo o qué es lo que debe de ir contestando y frente a qué tema es el que se está trabajando. ¿Qué otra pregunta, qué otra duda, chicos? Instructor, ¿ya me escucha bien? Un momento. Primero Tatiana y luego Angie. Dime, Tatiana. Instructor, ¿ya me escucha bien ahí? Sí, ya te escucho bien ahí.
O sea, hacer como grupito, o sea, como cuando ya pongamos que las preguntas de experiencias, podemos volver a hacer preguntas personales y podemos, pero ya de seguido, o sea, hacer como Correcto, las habilidades, pero no, o sea, tener como un subgrupo, pero de lo mismo, no saltarse así correcto. temas como por temas. Exactamente, tienes toda la razón, Tatiana. Tú puedes hacer las preguntas, pero tratando de agrupar varias preguntas para que en el mismo espacio la persona te pueda contar. No que me haces una de una, luego de otra y luego regresas y luego, porque ustedes van a encontrar que cuando nosotros como entrevistadores no estamos atentos a las respuestas del entrevistador por distintos factores, o nos apegamos demasiado al formato o no lo seguimos de manera correctamente, el entrevistado te puede decir, sí, como te había dicho anteriormente, tal cosa, así como ya te había contestado tal otra y tal otra, porque simplemente la persona nos está dando, nos está monitoreando, es decir, yo que estoy haciendo la entrevista no me estoy monitoreando y no me estoy dando cuenta de pronto que esa pregunta ya la cubrí o ya fue cubierta con una respuesta que nos dio el candidato con anterioridad. Dime, Angie, ¿qué me ibas a preguntar o qué nos ibas a decir? Es que tengo una duda. Dime. Si, digamos, una persona tiene un familiar que tiene o tuvo problemas con la ley, ¿eso afecta, digamos, en el momento de que vaya a ser contratado en una empresa? Depende, ¿Y es necesario que uno diga, pues, ese tema? depende. Eso es, como les digo, depende. ¿De qué depende? De la empresa, del cargo al que se vaya a ocupar, eh, del tipo de empresa al cual se esté optando. Entonces, por ejemplo, en las empresas del Estado, por decirlo de alguna manera, en las empresas públicas, eso sí puede pesar. En un banco, dependiendo del tipo de dificultad o de problemas con la ley que haya tenido, la persona también puede pesar. Pero en una empresa privada donde digamos que usted no va a tener relación con nada así por el estilo, no molesta. A lo que me refiero en últimas, finalmente, es que todo depende de realmente del cargo y de la empresa a la que tú estés optando. Si es claro, Angie, eh, no es absoluta y completamente necesario que la persona lo diga, pero si a la persona le preguntan, porque es que se lo pueden preguntar directamente, usted tiene o ha llegado o ha tenido algún familiar o conocido cercano que haya tenido problemas con la ley. Si le están haciendo ese tipo de preguntas a usted directamente en la entrevista, es porque algo pasa o pues porque a la empresa le interesa algo. Y lo importante es que usted conteste sinceramente, porque es peor si usted no contesta sinceramente, porque si usted no contesta sinceramente y la empresa se da cuenta después, no sé, de alguna manera, ya sea porque le hacen estudio de seguridad o por cualquier cosa que sí, entonces eso sí puede ser una causa para que usted no lo contraten o para que usted lo despidan. Entonces, por eso les digo, chicos, todas las preguntas que uno pueda realizar o todas las preguntas que uno pueda hacer en una entrevista laboral dependen del perfil o del cargo al cual se está optando. Uno. O dos, depende también. Instructor, Dime, una Tatiana. pregunta. Eh, pero entonces, o sea, si uno dice, bueno, sí, que uno tiene algún familiar en la cárcel, yo qué sé, ¿eso no lo pueden contratar o algo? ¿Hay algún inconveniente o algo? Por eso te digo, Tatiana, es que eso depende de las políticas internas de la empresa, de las condiciones del cargo. Eh, hay empresas para las cuales que uno tenga un familiar que tenga problemas con la ley, depende del tipo de problema con la ley que tenga, puede ser una causa para que no lo contraten. ¿Sí me entiendes? No es que necesariamente si usted tiene un familiar que tiene problemas con la ley, no lo van a contratar, no, sino que eso depende del cargo de la empresa, pero también depende de cuáles sean los tipos de problemas con la ley que tenga el familiar. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Entonces, no es que sea
¿cómo te lo digo? No es que sea un condicionante que si usted tiene, entonces no puede. No, es que depende de la empresa y depende de las condiciones o de lo que la empresa haya puesto como políticas internas de contratación. Mírenlo de esta manera. No todas las empresas, ¿listo? Pero algunas empresas, como parte de su proceso de selección, le hacen la prueba del polígrafo a la persona que van a entrar. Bueno, les voy a poner un ejemplo puntual. En Buenaventura está la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. ¿La han escuchado? ¿La conoce alguien? No. Bueno, listo. ¿Qué sucede con la sociedad portuaria? La sociedad portuaria, como parte de su proceso de selección, les aplica a todos los colaboradores que van a ingresar a la empresa la prueba de polígrafo. Y una de las preguntas que les hacen en el polígrafo es si usted conoce o tiene conocidos que hayan pertenecido, bueno, en ese entonces, porque estoy hablando de hace muchos años, esa pregunta era, no sé ahora, porque hace mucho rato que no voy a la guerrilla o a las autodefensas. Y a pesar de que muchos allá contestaban que sí, porque en Buenaventura era muy común eso no impedía que las personas fueran contratadas en la sociedad portuaria. Pero si la persona tenía o había llegado a tener familiares que han tenido problemas con la ley, eso sí era un causal para que las personas no quedaran contratadas. Más si los problemas con la ley eran asociados a hurto principalmente. Entonces, eso sí hacía que la persona no quedara contratada. Entonces, miren, no es que, ¿cómo les explico? No es que el proceso de contratación sea directo. Ah, porque pasó esto, entonces no lo vamos a contratar. No. El proceso de contratación está muy anudado, está muy de la mano con las condiciones que la misma empresa coloque al momento de realizar ese proceso. Entonces, es más, la empresa puede decir, la persona que va a presentar pruebas puede haber estado en la cárcel. A mí no me interesa. Lo único que sí me importa es que la persona no haya estado en la cárcel, ya sea o por homicidio, por decirlo de alguna manera, o por hurto agravado. Listo, ya. De resto no hay mayores problemas. Entonces, no es una relación directa. Otra pregunta, más dudas, chicos. Angie, tú nos ibas a hacer una pregunta. Te escuchamos. ¿No? ¿Ya no? Instructor, le hice la pregunta. ¿Ah, sí? Ah, Ya pues me sacó pucha. esa duda, sí. Ah, bueno, listo. Entonces, Gracias. de nada. Para los que me pasaron las preguntas, ¿hay alguna duda o ya está claro? Igual tienen que corregir varias preguntas, cambiar unas de lugar, construir otras, pero hasta ahí estamos bien. Alejandra, Instructor, dime, Sara. no, que hable primero Alejandra, ahorita yo hago la Dime, Alejandra. Instructor, está claro. Bueno, Gracias. bueno, dime, Sara. Instructor, ¿qué le iba a preguntar? Ya me olvidé, no puedo creerlo. Ah, ya me acordé. ¿Es total y completamente necesario hacer preguntas para romper el hielo o no? Pues mira, eso depende de cómo veas tú a la persona que tienes sentada al frente. Si tú ves a la persona demasiado ansiosa, muy angustiada o preocupada, sí es conveniente que hagas preguntas para romper el hielo, porque eso le va a ayudar a la persona a sentirse un poco más cómoda, a sentirse un poco más tranquila, ya que se dé cuenta de que realmente no está en un interrogatorio,
sino que está en un espacio donde se va a conversar. Y eso va a hacer que la persona se relaje un poco y pueda ser más sincero al momento de hablar con ustedes o al momento de contestar las preguntas. Entonces, eso ya lo evalúas tú como entrevistadora, dependiendo de cómo observas las condiciones del sujeto. Si lo ves demasiado intranquilo o ansioso, sí sería conveniente que le hicieras las preguntas para romper el hielo. ¿Alguna otra duda? Instructor, pero si él quiere, ¿no? O sea, ¿Cómo o así? no sé. O sea, ¿Cómo así que pues si él quiere? pues digo yo, ¿no? Que cada entrevistador tiene su forma de hacer la entrevista. Ajá, Entonces, no correcto. sé si puedan cambiar o depende de la persona si quiera o qué, o no sé. Bueno, eso que tú me dices es muy válido, pero tienen que tener en cuenta. Voy a volver aquí un momentico. Se supone, chicos, como dice Tatiana, cada entrevistador tiene un estilo propio y personal de hacer la entrevista. Pero a pesar de que cada uno de nosotros tenemos un estilo propio y personal para hacer una entrevista, las empresas tienen protocolos de entrevista estandarizados. ¿Qué es un protocolo estandarizado, chicos? ¿Qué implica eso? Si yo les digo el proceso o el procedimiento para que usted haga esta torta es el siguiente y está estandarizado en la empresa, ¿yo qué les estoy diciendo a ustedes? Que es así. Que no se puede modificar ni cambiar. Ajá. Correcto, que la forma en la cual usted va a hacer la torta es esa, que no la puede modificar ni cambiar porque en la empresa se hace de esa manera. Lo mismo sucede con los protocolos de entrevista. Cuando nosotros estamos hablando de los protocolos de entrevista en las organizaciones, puede que usted como entrevistador, usted tenga su estilo propio para hacerle una entrevista. Pero a pesar de que usted como entrevistador tiene su estilo propio para hacer una entrevista, usted debe de seguir o de cumplir el protocolo que en la empresa tengan establecido para realizar la entrevista. ¿Qué quiere decir eso? Que si a usted le pasan un protocolo que dice que tiene que hacer preguntas para romper el hielo y que entre las preguntas que va a hacer para romper el hielo están estas, pues a usted le toca, porque aquí ya no es si quiere, sino a usted le toca elegir una de esas preguntas y hacerla para romper el hielo. Porque usted tiene que seguir o ceñirse al proceso o al procedimiento que la empresa tiene establecido. ¿Es claro eso, Tatiana? Sí, señor. Listo. Diana creo que me iba a hacer una pregunta, ¿cierto? Ah, sí, señor. Es que yo estaba leyendo que, digamos, cuando la persona a la que van a entrevistar es por primera vez, tienen un trato diferente. Cuando las Sí. personas no tienen experiencia laboral y es su primer trabajo, entonces hacen como otro tipo de cuestionario. Sí, eso depende de la misma organización. Porque cuando nosotros estamos entrevistando a una persona, a un joven, por ejemplo, que, bueno, aquí yo quiero hacer una diferencia, una aclaración, chicos, miren, y es algo que les quiero pedir que lo interioricen mucho. Yo creo que yo a ustedes les hice esta pregunta, pero igual se las voy a volver a hacer. Todos los aquí presentes han trabajado, ¿cierto? Sí, señor. Pero quiero que me entiendan bien la pregunta. Yo no les estoy preguntando a ustedes si usted ha trabajado de manera formal, es decir, si ha tenido un contrato como tal con una empresa, ni tampoco les estoy preguntando si ha trabajado de manera informal. Es decir, si ha vendido dulces, chocolatinas, ha ayudado a vender arepas, lo que sea. Yo simplemente les estoy preguntando a todos si usted alguna vez ha trabajado. Y entonces ahí dentro de esa pregunta amplia cabe si ha trabajado de manera formal o si ha trabajado de manera informal. Entonces, desde ese punto de vista, me imagino, creo o pienso yo que todos ustedes en algún momento de su vida han trabajado, ¿cierto? Sí, señor. Ese silencio me dice que sí. Entonces, desde ese punto de vista, chicos,
Así usted nunca o hasta el momento no haya tenido un contrato donde usted le den EPS, ARL, fondo de pensiones, eso no quiere decir que usted no tenga experiencia laboral. ¿Listo? Entonces, tratemos por decirlo de alguna manera, como de quitarnos esa idea de la cabeza de que si yo no he llegado a trabajar alguna vez con contrato, entonces no tengo experiencia laboral. Todos, de una u otra manera, hemos o han tenido en algún momento de su vida experiencia laboral. Diferente es si estamos hablando de que esa experiencia laboral se obtuvo de manera formal, y obtenerla de manera formal es con un contrato. Entonces, desde ese punto de vista, es muy difícil a veces, o es complicado, hablar que uno va a entrevistar a una persona sin experiencia. Uno puede entrevistar a una persona que no haya tenido experiencia formal desde el punto de vista laboral, pero uno puede entrevistar a muchas personas que desde el punto de vista de trabajar, ellos tienen experiencia. Entonces, cuando estamos hablando de una entrevista de un joven que está optando, entre comillas, por primera vez a un trabajo formal, uno no debe de olvidar el hecho de que puede que tenga algún tipo de experiencia laboral. Y desde ese punto de vista, uno debe de estructurar las preguntas, de tal manera que tú puedas explorar eso que de pronto ha hecho y que no necesariamente fue con contrato. Entonces, por ejemplo, el chico le puede decir a usted, no, yo durante mis estudios vendí, no sé, dulces, bombones, papitas en el salón, y con eso yo me ayudaba a financiar y me pagaba los pasajes y las fotocopias. Entonces, allí el muchacho, a pesar de que no ha trabajado con un contrato, le está mostrando a usted como entrevistador que es una persona que es tenaz, que es una persona que de una u otra manera es centradora, que es una persona que de una u otra forma tiene competencias que le ayudan a rebuscarse, por decirlo de alguna manera, y a salir adelante, que no es una persona que se queda sentado esperando que las cosas le lleguen, sino que busca por sí mismo obtener las cosas. Y eso, por ejemplo, es algo muy valioso para el cargo que usted está optando, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, como les digo, siempre depende cómo vas a hacer la entrevista, depende de cuáles son las peculiaridades que el cargo que estás buscando requiere. Preguntas, dudas, inquietudes. Pero instructor, cuando, por Dime, ejemplo, Tatiana. porque a veces surge de que le digan a uno, ¿usted alguna vez ha trabajado en algo formal? Entonces, pues uno dice, pues si uno no tiene, pues uno dice no. Pero entonces No, uno le puede surgir con la respuesta de que, pues no, pero sí ha hecho cositas como tal cosa, por o ejemplo, mejor decir si a no. ti te dicen, Tatiana, si a ti te llegaran a hacer esa pregunta, o mejor dicho, si yo llegara y te dijera, o si tú llegaras y le dijeras a una persona, bueno, cuéntame, ¿tú tienes experiencia laboral? ¿Yo qué esperaría? Yo, Rafael, ¿qué esperaría que me dijeran? Digamos, ¿no ha trabajado nunca con contrato? No, yo no tengo experiencia laboral formal, o pues no, ni siquiera en esos términos. No, yo nunca he trabajado en una empresa con contrato, pero yo sí he trabajado. Entonces, cuando me dicen eso, o cuando me digan eso, yo le digo, ah, sí, qué chévere, cuéntame, ¿en qué? Y entonces yo dejo que la persona hable. No, pues yo le ayudé a una vecina a vender arepas, o yo le ayudé, porque hasta eso es válido, yo le ayudé a mi mamá tiene en la casa una tienda, y yo todas las tardes le ayudo a vender en la tienda. Listo, está bien, eso no es tener experiencia laboral formal. No estás con una empresa, pero es tener experiencia laboral, porque de una u otra manera te tocó cumplir un horario, toca cumplir unas funciones, te tocó hacer servicio al cliente, porque atender una tienda no es fácil. Entonces, de una u otra manera, eso te da o te brinda a ti experiencia, que puede Entonces uno servir sí, o benéfico a la entonces organización. Dime. ajá. Entonces no sí se puede como expresarse, o sea, como decir, sí, sí no he tenido, pero he trabajado en algunas Pero sí he cositas. Uno sí, trabajado. sí, ajá. Y ya él verá si Exacto. le pregunta si en qué o algo y ya. Exactamente. O si el entrevistador no te pregunta nada, pero se queda en silencio observándote, él básicamente lo que te está diciendo o lo que te está planteando es, profundiza, cuéntame más de eso que tú has hecho. ¿Sí me entiendes? O si me entienden, mejor Ah, dicho. sí, sí, señor. Listo. ¿Qué otras preguntas, chicos? ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Inquietudes?
Despéjenlas todas, porque acuérdense que vamos a tener una actividad donde ustedes van a hacer entrevistas. Dime, Angie. Instructor, es que usted decía de lo de las preguntas de romper el hielo. Es que no, o sea, digamos si la persona está muy nerviosa, ¿eso es como un aspecto negativo entre la entrevista o es normal para los entrevistadores? Bueno, ahí ya nos estamos metiendo, es como en comportamientos. Listo. Primero, siempre que una persona se encuentra siendo evaluado, y tengan en cuenta que la entrevista laboral es un momento de evaluación, siempre que una persona se encuentra siendo evaluado, su comportamiento se altera. Se muestra un poco preocupado, se muestra ansioso, pero ya depende del sujeto, de la persona y de ciertos rasgos o características de su personalidad que esa ansiedad se le juegue en contra o simplemente sea algo que puede manejar. Me explico. Cuando estoy hablando de que la ansiedad o el nerviosismo le juega en contra, es porque ustedes van a encontrar una persona que se muestra como muy rígida, muy tensa, que se mueve, que le cuesta trabajo como conversar, que le cuesta dificultad articular el discurso. Entonces, en ese sentido, allí su ansiedad allí en ese momento, su ansiedad puede jugarle en contra, puede hacer que de una u otra manera le cueste mucho trabajo como engancharse con la situación. Entonces, ya le toca allí, en ese momento, al que va a hacer la entrevista, es decir, al entrevistador, brindarle la suficiente tranquilidad o confianza a la persona para que ésta pueda disminuir su ansiedad. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra de la manera en la cual uno haga las preguntas, de la actitud que uno asuma. Entonces, muy diferentes les voy a mostrar dos diferentes situaciones. Una sería que la persona llegue y uno le diga, hola, bienvenido, mucho gusto, gracias por permitirme, gracias por venir, pasa, siéntate, vamos a conversar un rato. Mi nombre es Rafael Márquez, yo soy representante de la empresa tal y el día de hoy vamos a realizar una entrevista donde lo único que queremos es conversar y conocerte un poco más. Cuéntame, ¿te fue fácil llegar? Listo. Esa es una forma de empezar la entrevista. Y me imagino, pienso yo, que si uno empieza la entrevista de esa manera, es muy posible que la persona baje su nivel de ansiedad. Diferente sería que la persona llegue y yo le diga, siéntese, bienvenido, cuénteme cómo llegó aquí. ¿O le fue fácil encontrar el lugar? Ah, genial, mi nombre es Rafael Márquez, yo soy el que lo voy a entrevistar. Háblame un poco de ti. Muy seguramente, si yo hago eso, si yo empiezo de esa manera, pues la persona se me va a angustiar y se me va a predisponer mucho más y entonces va a ser mucho más difícil realizar la entrevista. Entonces, como les digo, ya depende de cómo usted establezca la relación, cómo usted logre hacer o cómo haga el encuadre, porque a eso es a lo que se refiere, a que usted haga el encuadre frente a la persona, para que la persona o baje su nivel de ansiedad o, por el contrario, se le suba la ansiedad. ¿Es claro lo que les estoy diciendo o no? Sí, señor, gracias. Listo. ¿Qué otras preguntas, dudas, inquietudes, chicos? ¿O hasta allí estamos bien? Bueno, genial. Bueno. Dime, Juliet. Instructor, ¿me escucha? Sí, te escucho, cuéntame. Es que yo tenía una duda acerca de la pregunta cuando hacen y preguntan si tienen personas a cargo. ¿Es la misma Ajá. que cuando le preguntan tiene hijos o es similar, es diferente? Es diferente. Digamos, es diferente, pero apunta más o menos a lo mismo. ¿Por qué?
Porque les digo que es diferente, pero apunta a lo mismo. Una cosa es que a ti te pregunten, ¿tienes personas a cargo? Y cuando a ti te preguntan, ¿tienes personas a cargo? Ya no solo te están haciendo preguntas o ya no solo están indagando sobre tu núcleo familiar. Uy, se me fue. Por decirlo, reducido, es decir, esposa e hijos, sino que cuando te preguntan a ti si tú tienes personas a cargo, te están preguntando también sobre tu núcleo familiar extendido. Porque personas a cargo es que de pronto tu mamá o tu papá viven en la casa contigo, o además, o también vive un sobrino y tú tienes que responder por él. Cuando a ti te preguntan si tú tienes hijos, a ti ya te están haciendo una pregunta muy puntual. ¿Tienes hijos? ¿Sí o no? Y si no tienes hijos, pues bueno, no hay problema. Pero el hecho de que tú no tengas hijos no quiere decir necesariamente de que no tengas personas a cargo. ¿Sí me entiendes la diferencia? ¿Sí me entienden? Sí, sí, instructor, te entiendo. Entonces, no es que, no es una pregunta parecida, pero no es exactamente la misma. ¿Quién me iba a preguntar algo, perdón? ¿No? Listo. ¿Hay más dudas, preguntas, inquietudes? Genial. Entonces, venga. Dime, Angie. Dale, escribe, Angie. Haz la pregunta sobre la actividad, dale. No, no se puede hacer la entrevista en video. La entrevista la tienen que hacer aquí en vivo y en directo. Y luego queda el video. Ah, es porque tu micrófono no funciona, Angie, o algo así. Ah, bueno, listo. En ese caso podríamos hacer una excepción y que nos hagas la entrevista en video y que nos la presentes. O nos mandes el link y la presentamos. Pero en ese caso, la entrevista no podría ser muy extensa. ¿Listo? Ahí cuadramos. Listo. ¿Qué más, chicos? Espérenme que aquí nos faltan cosas. Ouch. Bueno, después de hablar de los datos laborales, a ver, datos demográficos, datos familiares, datos laborales, también se puede indagar sobre datos de formación. Ay. ¿Qué son datos de formación, chicos? Estudios realizados. Pero cuando hablamos de los estudios realizados, estamos hablando principalmente de que usted debe de indagar alrededor o sobre cosas que complementen la formación de la persona. ¿Por qué? Porque es que usted ya sabe, por ejemplo, que es técnico, o ya sabe que es tecnólogo, o ya sabe que es profesional en psicología, en derecho, en lo que sea, pero de pronto usted requiere, o el cargo, no tanto usted, sino el cargo requiere que la persona tenga conocimientos adicionales frente a algún tema puntual o específico. Entonces, aquí es el espacio donde usted puede indagar sobre esos datos puntuales o específicos, o esos aprendizajes puntuales o específicos, que sepa manejar algún programa en particular, o que sepa frente a algún aspecto como certificación de normas ISO, cosas así por el estilo. Entonces, cuando se llega aquí a los datos de formación, estamos hablando de que tú vas a indagar o que vas a hacer preguntas relacionadas con conocimientos puntuales que la persona debe de poseer o debe de tener al momento de, perdón, un momento, cumplir con el cargo en cuestión. Chicos, denme un segundo, yo contesto esta llamada.
Listo, chicos. ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Ah, ya, de los conocimientos específicos. Luego de los conocimientos específicos, usted puede indagar datos frente a habilidades personales. Entonces, aquí es donde entra, chicos, lo que ustedes me decían. ¿Cuáles son tus características positivas? ¿Cuáles son aspectos negativos o por mejorar? Cuéntame un poco frente a qué tal eres tú trabajando con otras personas o en equipo. Cuéntame tú cómo harías para darle una noticia o informar algo a una persona. Para que finalmente hacemos el cierre de la actividad. En el cierre de la actividad, básicamente usted lo que hace son dos cosas. Uno, darle la oportunidad o la posibilidad a la persona de que haga preguntas. Entonces aquí es donde la persona puede preguntar sobre o frente a cuánto va a ganar o cuáles van a ser los horarios, o puede preguntar frente a si tiene la posibilidad de estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el momento es el momento en el cual la persona puede despejar sus dudas o sus inquietudes. Y después de que la persona ha despejado sus dudas, sus inquietudes, el último aspecto del cierre de la actividad es que usted le agradezca a la persona por haber participado en la entrevista y por haberle dado la posibilidad a la empresa de haberlo conocido. ¿Sí me entienden? Es como el trabajo, el tiempo que la persona le brindó a la organización sin estar contratada es un tiempo valioso y como tal uno debe de agradecerlo. Preguntas, dudas, inquietudes, chicos, hasta el momento, ¿o está todo claro? Profe, yo tengo una pregunta. Profe, ¿Todo está claro? Dime, Angie. Supongamos si uno tiene la experiencia de haber realizado prácticas. Dale. ¿Me escucha? Ajá. Si uno tiene Sí, la te escucho, dime. experiencia de haber realizado prácticas, ¿pone eso en la hoja de vida en la parte de experiencia laboral o eso no tiene Experiencia que ver? laboral. Sí, sí, señora. Porque en la actualidad, la práctica, lo que usted haga de práctica, es considerado experiencia laboral, es tenido en cuenta como experiencia laboral. Ah, listo, gracias. yo, Listo. profe. Dime, te escucho. La actividad la vamos a hacer, o sea, digamos, 2 personas por el grupo o todos van a hacer la actividad. Qué pregunta tan dolorosa. Déjeme, yo lo pienso bien. Por ahora, construyan bien sus preguntas. El martes las revisamos todas y yo les cuento unas últimas cositas y la actividad de hacer las entrevistas las hacemos el viernes de la próxima semana. ¿Listo? Por ahora, preocúpense por construir las preguntas, por tener bien ejecutado el protocolo de entrevista, para que el martes revisemos los que me manden y el viernes hacemos la actividad. Dime, Cristian, te escucho o escríbeme. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Me vas a escribir o vamos a hablar así, pues por decirlo de alguna manera, a través del programa? Porque si no, es más fácil. ¿Vamos a hablar? Bueno, listo, no hay ningún problema. Entonces, ahora que terminemos, me quedo solo contigo y conversamos. Antes de irnos, chicos, voy a llamar a lista. Ah, bueno, Instructor, ¿tienen preguntas, dudas? Dime, Angie. instructor, ¿será que al finalizar nos puedes compartir la grabación de la reunión? Sí, claro, con mucho gusto. Yo Bueno, la subo sí. a YouTube y les mando el link, como siempre, al WhatsApp. Gracias, ¿Tienen alguna instructor. otra pregunta? De nada, Angie. ¿Tienen alguna otra pregunta, duda, inquietud?
o puedo llamar a lista. Instructor, yo tengo una pregunta. Dime, Sara. ¿Cuántas preguntas como tal se tienen que realizar de cada, digamos que cuántas preguntas de datos personales y cosas así? La recomendación que yo les doy a todos es hagan todas las que se les ocurra. Porque cuando la revisemos, yo le puedo decir, esta quedó mal hecha, esta está regular, esta la tiene que modificar. Entonces, mientras más preguntas tenga elaboradas, más probabilidad tiene de que de pronto le queden una buena cantidad bien hechas y que no las tenga que cambiar todas o que no tenga que hacer todo el ejercicio de nuevo. Entonces, no hay un límite de... Dime. Los datos de formación solamente son como de estudios como complementarios o también de los que se está hablando en el cargo de puesto, pues. Eso está a libertad del entrevistador o a libertad de quien construya el protocolo. Yo puedo hacer preguntas relacionadas con el perfil que tiene que tener la persona. ¿Cuántos años llevas tú de haberte graduado como administrador, por ejemplo? ¿Cuáles han sido tus más grandes ganancias frente a tu carrera? O también pueden ser, bueno, cuéntame, tú me dices, necesitamos una persona que sepa de certificación de normas ISO, tú tienes el curso, dónde lo has realizado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay libertad. Puedes hacer de las dos tipos de preguntas. ¿Más preguntas, dudas? ¿No? Listo, arrancamos. David Felipe Arango. Instructor, él me dijo que hoy le daban salida al papá, entonces que iba a ir a estar con él. Ah, juepucha, bueno, listo. Julián David Arévalo. ¿No está? No, no está. Mayra Alejandra. Presente. Gracias, Mayra. Angie Tatiana. Presente. Listo, Angie María del Pilar. Presente. Gracias, María del Pilar. Carlos Daniel. Instructor, él salió a hacer unas diligencias. ¿Pero él estuvo conectado? No, señor, no se pudo conectar. Ah, bueno, listo. Carolina Campo. Instructor, ella tuvo un inconveniente familiar, pero ella sí se conectó una parte de la clase. Bueno, listo. Yo confío en su palabra. María Valentina Campos. Presente, instructor. Gracias, María. Juliet Alejandra Dorado. Presente, instructor. Listo, Juliet. Emerson Kennedy. Presente, instructor. Listo, Emerson. Rubén Darío Espinosa. Presente, instructor. Listo. Angie Vanessa. Presente, instructor. Gracias, Angie. Diana Catalina. Presente, instructor. Gracias, Diana. Faisuri Huila. Presente. Faisuri, ¿usted qué le pasó la semana pasada que no se conectó? Es que he tenido unas fallas con el internet. Ah, bueno, pero entonces para la próxima, porfa, para que no me falte tanto, si necesita que la llamemos, avíseme. Y yo con mucho gusto la llamo para que participes al menos por teléfono de la clase. Ah, bueno, instructor. Listo. Tatiana Méndez. Presente, instructor. Listo, Tatiana. Michelle Fiorella. Hola, instructor. Buenas tardes. Hola, Fiorella. Buenas tardes. Cristian Camilo Ortiz. Presente, instructor. Listo, Cristian. Caterine Yajaira. Listo, Caterín. Sara Ramírez. Presente, instructor. Listo, Sara, muchas gracias. Alejandro Rodríguez. Perdón, Alejandra Rodríguez. Ahí está. Listo. Kelly Jimena Rosero. Presente, instructor. Listo, Kelly, muchas gracias. Diana Carolina Rueda.
Y está, pero no contesta. Ah, listo, ahí está. Angie Ginette Sierra, por ahí estaba. Presente, instructor. Y Lady Joana Vargas. Presente. Listo, chicos. Muchas gracias por su tiempo. Espero que tengan una excelente tarde, un buen fin de semana, otro puente. Se cuidan. Y entonces, vengan, me quedo con Cristian Camilo, que quiere que conversemos un rato. Ay, qué tan loco. Listo, chicos, espero tengan una muy buena tarde y nos estamos viendo el martes. Igualmente, instructor. Hasta luego, instructor. Hasta luego. Hasta luego, instructor. Hasta